tal como habíamos visto en algún momento, la cámara se divide en dos grandes partes: lente y cuerpo de cámara. Esta cámara tiene un lente zoom bastante potente que me permite hacer planos muy cerrados y planos muy abiertos. El zoom de esta cámara tiene una abertura de diafragma mayor en 2.8 y la menor abertura de diafragma es 9.3. Es decir, si vamos a trabajar con el lente en teleobjetivo, vamos a necesitar más luz, porque tiene 9.3 de abertura máxima. Y si vamos a trabajar con gran angular, podemos trabajar gran angular hasta casi normal, podemos trabajar con diafragma 2.8. El lente tiene 3 anillos. El primer anillo, el que está más cerca de la boca del lente, este de acá, es para el anillo de enfoque. El segundo es para hacer zoom manual. Después vamos a ver cómo se hace zoom automático y manual, o mecánico y manual. Y el tercer anillo es el anillo de diafragma o de iris. Eso es lo que hay en el lente. Además, aquí adelante está el portafiltro, sino que el parasol. ¿Ya? Bueno, vamos a meternos ahora en la serie de botoncitos que hay acá en la cámara, que tienen varias funciones. Este botoncito, el primero, que es como una palanquita que sube y baja, es para hacer avanzar puntos o de cháter, pero fundamentalmente lo vamos a ocupar mucho en el balance de blanco, cuando hagamos balance de blanco. El segundo botoncito, que dice Gain, es para aplicar ganancia. Les recuerdo que la ganancia en el fondo es darle más sensibilidad a la cámara, es hacer que el sensor requiera menos luz, pero esto no es mágico, esto es una operación aritmética, por lo tanto, los datos que recibe el sensor son amplificados. Eso trae como consecuencia que al aplicar mucha ganancia voy a tener más ruido. La ganancia, la vamos a ver después en la pantalla, la ganancia se expresa en decibeles. Cada 6 decibeles equivalen a un punto de diafragma. Y aquí uno después a través de menú puede programar los decibeles, porque me da 3 alternativas: el low, medium y high. Es decir, yo puedo programar el decibel en lo mínimo, mediano o alto. Generalmente uno ocupa estas iniciales L, M y H. En la L pone 0 ganancia, en la M pone 1 o 2 puntos de diafragma de ganancia, y en la high pone lo máximo de ganancia que tiene la cámara. Eso lo vamos a ocupar en la medida de la necesidad por la luz o el ambiente donde estemos trabajando. El segundo botón es el white balance, es decir, el balance de blanco que le vamos a hacer a la cámara. Este tipo de cámara tiene un mejor rendimiento para cuanto color es en los 3200 Kelvin, que equivale a la luz de tungsteno, la luz que en este momento tenemos acá en el estudio. Pero esta cámara también me permite hacer balance de blanco personalizado. Yo al apretar el botoncito de White Balance y al mover esta primera palanquita, me va a hacer lo siguiente la cámara. Me va a dar posibilidades de hacerlo automático, que es el preset que trae la cámara, o grabar balance de blanco en el canal A o en el canal B. ¿Ya? Y ahí vamos a tener 3 alternativas de balance de blanco. Y eso lo vamos a ocupar si estamos trabajando, por decir algo, en seguimiento de un personaje que está en una temperatura de color y pasa a otra temperatura de color. Va a bastar solamente apretar este botón para cambiar el balance de blanco. ¿Por qué? Porque ya lo teníamos determinado. Después viene el chatter. ¿Qué es lo que es el chatter? El obturador. Es decir, el tiempo que
la cámara va a permitir el paso de la luz. El shutter originalmente en esta cámara viene en un cienavo de segundo, que es un shutter muy adecuado para usarlo cuando hay luces de fluorescentes o luces que tengan parpadeo. Hay algunas luces LED que tienen un parpadeo, un fliqueo que se llama. Hay luces de estudio como HMI que no tienen el balastro, también tienen parpadeo, y eliminamos ese parpadeo con un cienavo de segundo. Ahora, dependiendo de la cantidad de cuadros por segundo que estemos grabando, vamos a tener como velocidad nativa de obturación un 48avo de segundo cuando grabamos a 24 o un 60avo de segundo cuando grabamos a 30. Luego tenemos un botoncito que dice Full Auto, que es un botoncito que al apretarlo yo dejo que la cámara funcione completamente automática. Ella elige el balance blanco, elige el shutter, elige el iris, es decir, yo no hago nada, la cámara lo hace todo. Todo de acuerdo a lo que el chino que inventó la cámara programó. El último botoncito, que es el más importante de todos, ¿por qué? Porque es el de encendido ya apagado. Saltamos un eslabón hacia arriba. Tenemos en el primer punto acá una palanca que sube y baja. Esta palanca es de los filtros ND. Los filtros ND actúan sobre el lente y permiten oscurecer la imagen o aclarar la imagen. Esta cámara tiene tres alternativas de filtro ND. El 1, que es el clear, es decir, no hay filtro ND, es transparente. El 2 es un 16avo de oscurecimiento, es decir, 4 puntos de diafragma. Y el 3 es 64, un 64avo, es decir, 6 puntos de diafragma de oscurecimiento, de impedir paso de luz. Por ejemplo, si estamos en la nieve y hay mucho sol, la cámara, aunque apliquemos el diafragma más cerrado y la velocidad de obturación más amplia que nos permita la cámara, igual va a llegar demasiada luz al sensor. Por lo tanto, ahí tendríamos que aplicar filtro ND 64, o perdón, ND3, que absorbe un 64% de la luz. Ya. Al lado de esto tenemos un botón que dice iris. ¿Ya? Este botón me permite a mí hacer que el iris sea automático o manual. Si yo lo dejo automático, aprieto una vez y adentro en el display de la cámara me va a salir al lado del valor de diafragma, me va a salir una A. Si aparece esa A significa que está automático. Si yo aprieto el botoncito esa A va a desaparecer y yo voy a poder controlar el iris con este anillo. Luego tenemos un botón de focus. Este botón de focus es para hacer foco automático o foco manual. También adentro me va a aparecer en la pantalla, que lo vamos a ver después, en la pantalla me va a aparecer una manito con una F. Si aparece la manito con una F significa que estoy haciendo foco manual. Y si yo quiero automático, desaparece la manito y sola va a ser el foco. Luego de esto viene todo lo que es audio. Los niveles de audio, en qué canal estoy metiendo la información, por qué canal estoy metiendo la información. Luego arriba hay varios botoncitos, 1, 2, 3, 4 botoncitos. ¿Qué son estos botoncitos? Son asignables, es decir, son botones que yo puedo desde el menú darle alguna asignación. Eso lo vamos a ir mirando paulatinamente. Aquí está el White Balance Set,
Es decir, yo puedo programar, dejar en este botoncito el 1 el balance de blanco, podemos dejar los valores establecidos y por último en este S y Q, ese botoncito es para hacer cámara lenta o cámara rápida. Dependiendo de los cuadros por segundo que estemos grabando, la cámara me permite grabar hasta 120 cuadros por segundo. Es decir, una cámara lenta bastante eficaz y práctica para algunos oficios. Acá atrás, ahí tenemos el espacio de la batería. Acá arriba el botón de sacar batería y acá en esto es donde yo pongo las tarjetas. Tiene dos espacios de tarjeta. Es decir, yo puedo poner dos tarjetas SD para hacer la grabación. En este tipo de cámara no se pueden usar tarjetas que no sean de nivel 10. De nivel 10 para arriba se pueden usar, por si acaso. Ya, la batería es reemplazable. Luego adentro lo vamos a ver en la pantalla, que el indicador de carga de batería. La batería siempre es bueno descargarla cuando el indicador de batería me indique una o dos rayitas. Si está el indicador de batería en una o dos rayitas, conviene parar la situación y hacer el reemplazo de la batería. Acá tenemos los conectores. Conectores para salida tenemos SDI y acá abajo tenemos HDMI, correcto. Eso. Pasamos al otro lado. Acá arriba está el botón de grabación. La cámara, una vez que la encendemos, queda en stand-by, es decir, lista para grabar. Si yo aprieto el botón rojo, empieza la grabación. Si yo aprieto nuevamente el botón rojo, para la grabación. Acá arriba tiene una palanca, esta, que es para el zoom. El zoom, hacerlo automáticamente. Ahora, esta palanquita, si yo la aprieto en forma muy intensa, el zoom hace más rápido. Si la aprieto despacito, el zoom se va a ir más lento. Entonces, si yo quiero hacer un zoom muy rápido, aprieto a fondo. Si quiero hacer un zoom más despacio, más lento, voy apretando a mitad de presión de esta palanquita. Luego tiene botones asignables nuevamente, pero de fábrica viene el botón que me muestra la última escena grabada. Al apretar ese botoncito, me muestra la última escena grabada, que fue lo último que grabé. Y acá abajo dice Focus Mag, es un zoom que se le produce a la pantalla. ¿Y para qué se hace este zoom? Para poder enfocar más fino. Si yo estoy con problemas de enfoque, lo mejor que puedo hacer es aprieto el botón de Focus Magnifier y me permite ampliar, agrandar el lugar donde voy a enfocar para hacer focos más finos. No nos queda ningún botón más, nos queda la parte de arriba, que es acá. Tenemos también un zoom mecánico que aprieto adelante, zoom in, aprieto atrás, zoom back. Y también tengo el botón de grabación. Cualquiera de estos dos botones funcionan al unísono. Si yo aprieto empieza a grabar, y si yo aprieto el botón que está en la espalda de la cámara, puedo cortar la grabación. O aprieto el botón de la espalda, empieza a grabar, y aprieto el botón que está en el asa de la cámara, va a cortar la grabación. Acá tenemos el viewfinder, es decir, el
mirador, el visor de la cámara. Estas cámaras tienen la particularidad de que uno puede programar la cámara para que se pueda mirar por el visor o se pueda mirar por la pantalla. Generalmente se utiliza el sistema de que al mirar por el visor, por acá, la pantalla se desactiva por una razón de economía de batería. Y para lograr eso, acá, ahí, tenemos un botoncito que también es asignable, que al apretarlo me permite decir si puedo ver tanto por visor o por pantalla. Acá en el visor tenemos un sensor, que es, al tapar ese sensor se corta la imagen de la pantalla, cuando hemos activado previamente el botón de visor, solamente visor o solamente pantalla. Y ese está por ahí, por el del centro, uno mira. Al lado tenemos una ruedita muy pequeñita, que está acá atrás, que es la dioptría. ¿Qué significa la dioptría? Es agrandar o disminuir la lupita que está dentro del visor para ver mejor. Y sobre esto va, sobre el visor va esta gomita, que es un protector del visor. Y esta gomita, si se fijan, tiene un lado más ancho y otro más angosto. El lado más ancho se pone al lado del ojo con el que uno mira. Hay gente que mira mejor con el ojo derecho y hay gente que mira mejor con el ojo izquierdo. Si alguien mira mejor con el ojo izquierdo, toma esta gomita y la cambia al lado del ojo. Parece que ya hemos visto casi todo de esta cámara, salvo estas partes que son de sonido. Estas partes que son de sonido, donde se conectan los micrófonos externos. Acá arriba se pone el micrófono de la cámara es este. Por lo tanto, no hay que poner nada que interfiera el micrófono de la cámara. Yo no soy sonidista, pero siempre es recomendable grabar también con el micrófono interno de la cámara para tener un respaldo. Obviamente que el micrófono interno de la cámara no es de tan buena calidad como los micrófonos externos. Entonces, si uno graba con micrófono externo, tiene alternativas. Estamos. Eso es la cámara, esos son los botones de la cámara. Vamos a ver ahora el menú y qué es lo que aparece en la pantalla de la cámara. Ahora vamos a leer los indicadores que trae la pantalla, entre otros. ¿Cómo yo primero activo los indicadores de la pantalla? En el cuerpo de la cámara hay un botón que dice Display. Yo al apretarlo voy eliminando información. Hay gente que no le gusta tener nada en la pantalla y saca la información. Y ahí tenemos solamente un par de informaciones que tienen que ver con imagen y con sonido. Y ahí no tenemos nada de información. Quedamos solamente lo que va a registrar la cámara. Partamos con la información que está de origen de la cámara. Arriba, ese valor, esa batería, me indica el nivel de carga de la batería. Es conveniente cambiar la batería cuando quedan dos líneas. Aquí tenemos 3 líneas de carga de batería. Cuando tengo 2 líneas de carga de batería, ahí me conviene cambiar la batería. Luego, acá tenemos como un relojito digital. Eso es varias informaciones, pero la que más se utiliza es el Time Code, TC, que eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Luego me indica cuánto tiempo de grabación tengo en la tarjeta. Acá abajo, perdón, acá está en qué códec estoy grabando. Acá me está indicando que estoy grabando en el XAVC a 1080 por 60 cuadros interlaceados. Luego más abajo hay una información pequeñita que dice Assist. Esto es para informarme que está
está programada la cámara para grabar en formato 709. Más adelante, cuando tengamos clases online, vamos a hablar de qué son los formatos, qué significa 709, qué significa logarítmico, qué significa RAW. Después de eso viene una manito pequeña, que eso me indica que la cámara está activada el Steady Shot. ¿Qué es el Steady Shot? Es la estabilización de la imagen. Cuando yo grabo con zoom, la imagen tiende a desestabilizarse mucho. Hasta la respiración, hace que la imagen se mueva. Por lo tanto, uno activa el Steady Shot para que la cámara no vibre tanto. Ahora, ¿es conveniente o no es conveniente tener encendido el Steady Shot? Yo creo que no, porque el Steady Shot gasta bastante batería. Abajo tiene un rectángulo blanco donde dice PP4. ¿Qué es esto? Es el indicador del perfil con que la cámara va a grabar. ¿Qué significa el perfil? Significa el contraste, el color, la definición que tiene la imagen. La cámara nos ofrece 5 o 6 perfiles, dependiendo del modelo, preestablecidos, desde el 1 hasta el 5 o hasta el 6. Y ahí vamos uno modificando distintos perfiles para dejar grabado en la cámara distintas posibilidades de visualización o de grabación de la imagen. Luego, más abajo, está F, diafragma. Cuando está el F con una A, está haciendo diafragma automático. Al apretar nuevamente, yo el iris lo hago en forma manual en el anillo de la cámara. Al lado tenemos la ganancia. En este caso está en 0, es decir, no hay ganancia. Y luego está la velocidad de obturación. Y por último están los canales de audio. ¿Cuál es el nivel de los canales de audio? Aquí los dos, como es el canal de la cámara, perdón, el audio de la cámara, están parejitos, pero a veces uno, dependiendo del micrófono que ponga, puede ir seleccionando los canales. La idea, según los sonidistas, es que nunca llegue a donde está rojo, porque cuando está rojo empieza a saturar. Esa es la información de la pantalla. Vamos a ir viendo que esta información va a ir cambiando dependiendo de las cosas del menú que uno haga. Ahora, ¿cómo entramos al menú? Debajo de la pantalla, que la pantalla se abre, esta pantalla es móvil, la puedo mover en 180 grados. Debajo de la pantalla vamos a encontrar una serie de botones. El primer botón, el menú de la cámara. Segundo es como un joystick. Y tercero dice Thumbnail. ¿Qué es lo que es Thumbnail? Es para ver las miniaturas que uno, en miniatura lo que uno ha grabado. Partamos por el menú. El menú tiene en la parte izquierda varias informaciones. La primera es cámara. La segunda es cómo se está grabando, con qué se está grabando. Es decir, en el códec que vamos a grabar. La tercera tiene que ver con audio. Las informaciones de audio. La cuarta tiene que ver con la pantalla, informaciones que van a aparecer en la pantalla. La quinta tiene que ver con el time code, lo que les hablaba que era como ese relojito. La sexta tiene que ver con algunas cosas que puedo usar en la cámara, el Wi-Fi, etc. Eso no lo vamos a ocupar nunca nosotros. Y la séptima, que es otras, son menús o seteos que le va a hacer a la cámara. Aquí aparecen las informaciones que tiene la cámara,
etcétera, etcétera. Vamos a jugar a que nos entregan la cámara. Cuando nos entregan una cámara que es colectiva, una cámara que uno saca de un rental o una cámara que saca de pañol, es conveniente resetear la cámara, es decir, volverla a cero, borrar toda la información que han hecho otros operadores de cámara. ¿Y por qué? Porque a veces hay operadores que les gustan cosas que son bien especiales, que a nadie más les gusta, y otros operadores que quieren hacer lo que más les interesa, buscar la mayor información posible desde su mirada. Y para eso hacemos lo siguiente: vamos a este icono, el de otros, entramos en ese icono y empezamos a bajar hasta aquí. Vamos viendo todas las cosas que se pueden modificar: los perfiles de cámara, la asignación de los botones, el reloj, el área de grabación, el lenguaje, lo puede hacer en inglés, chino, etc. Y por último vamos a tener un botón, un espacio que dice inicialización. ¿Qué significa eso? Que al apretar el botón de set acá arriba, la cámara me va a ofrecer la posibilidad de no hacerlo o de hacerlo. Elegimos OK y la cámara se apaga por un momento. ¿Y qué está haciendo en este momento la cámara? Está borrando toda la información que se puso desde el momento que se usó anteriormente. Y ahí la cámara vuelve al origen. Y me va a aparecer, lo primero que hace la gente es poner la hora, el lugar donde está grabando. Es importante, a algunas personas les es importante, pero lo vamos a saltar ahora y vamos a ir al siguiente espacio. Ahí tenemos la información que me dice que la tarjeta no está formateada para la cámara. Por lo tanto, vamos a tener que formatear la tarjeta. ¿Y cómo lo hacemos eso? Nuevamente, nos vamos a menú, bajamos hasta otros. Y por ahí me va a decir Media Format. Cuando estoy en Media Format, entro y me dice, me pregunta la cámara si quiero formatear la tarjeta que está en el espacio A o en el espacio B. En este caso está en el espacio A, por lo tanto metemos el espacio A. ¿Y qué va a pasar? Que la tarjeta borra toda la información, cuidado en ese caso, borra toda la información que hay grabada en ella, pero la tarjeta queda adaptada para ser trabajada en esta cámara. Vamos a voltar acá. Me dice que hay 13 segundos de grabación. Como no me interesa esta cosa, voy a meter OK. Y en este momento está formateando esos 13 segundos que habían grabado. Entonces, dos operaciones necesarias antes de la grabación. A la primera salida o la primera grabación, formateo la cámara a origen y luego formateo la tarjeta para que la cámara, o sea, para que la tarjeta esté adecuada a la cámara. Aquí tenemos toda la información que aparece en la cámara, en la pantalla de la cámara, todos los datos que ya habíamos visto. Y como tenemos la cámara en automático, van a aparecer las letritas A delante del diafragma, delante de la ganancia y delante del shutter. ¿Cómo hacemos que la cámara grabe en forma automática? De la siguiente manera. Nos vamos al cuerpo de la cámara y vamos a ver que hay una lucecita verde encendida en donde está el botón dice Full Auto.
nosotros activamos ese botoncito, se nos apaga la luz y la cámara mágicamente se transformó en una cámara manual. Entremos a los menús. Nuevamente, ya sabemos para qué significa cada una de estas líneas de menú o posibilidades de menú. Y empezaremos a hablar de cada una de ellas. Entramos al menú de cámara. ¿Qué cosas se pueden asignar en el menú de cámara? ACG, Limit. ¿Qué significa eso? La ganancia automática, ponerle un límite a la ganancia automática. Nosotros que vamos a querer trabajar con ganancia automática y decimos no quiero que pase del decibel 5, por decir algo. Entonces uno activa y programa la cámara hasta el decibel 5. Ahora puede eliminarlo o no puede eliminarlo. Luego dice White Balance Preset. Y aquí vamos a ver que nos dice Outdoor o nos puede decir Indoor. Es decir, nos puede permitir grabar con temperatura de color luz día, Outdoor, que eso es 5600 Kelvin, o nos permite grabar con temperatura de color Indoor, que son 3200 grados Kelvin. Y luego dice una temperatura de manual, una temperatura de balance de blanco automática para interior. Si yo pongo esta temperatura de color y me voy al white balance de la cámara, la dejo ahí, me va a permitir modificar levemente la temperatura de color. No hacer balance de blanco, pero sí modificar la temperatura de color. Volvemos a menú. Indoor, White Balance, Indoor Level. Yo la temperatura de color del exterior o del interior, del exterior o del interior, la puedo encalidecer o enfriar un poco. Pero eso es cuando uno usa balance de blanco automático. Ahora, si yo quiero hacer balance de blanco personalizado, tengo que entrar a ese nivel. Vamos a hacer, para que se nos encienda este balance de blanco, vamos a salir de menú, vamos a meternos a White Balance y vamos a poner A o B. Para activar el balance de blanco manualmente, ahora está haciendo un balance de blanco a 6500 grados Kelvin, por eso se ve tan cálido esto. Yo en el botoncito de White Balance que está en el cuerpo de la cámara y con el switch que nos permite subir o bajar, me meto en A, vuelvo al menú de la cámara y voy a ver que está activada White Balance Set. Cuando está activado White Balance Set, yo pongo el objeto blanco, la típica forma de hacer balance de blanco. Un objeto blanco, zoom in sobre ese objeto blanco, boto foco y activo el botón de Set y la cámara me va a hacer el balance de blanco correspondiente. Otra cosa interesante es el D-Extender. ¿Qué es lo que es? Es el extensor digital. ¿Qué significa eso? Que yo puedo aumentar la capacidad de reducir el ángulo de visión de la cámara, pero digitalmente.
para la casa. Lo mismo eso. Steady Shot, lo que le hablaba yo, era el Steady Shot, era la capacidad que tiene la cámara de un poco aminorar los movimientos. Ahí está, originalmente está en estándar. Si yo, viene con estándar. Si yo lo puedo dejar en off, ahí va a ser mucho mejor porque no voy a estar gastando batería. Acá tenemos el SIQ Motion. Esto me permite poder aumentar o disminuir la cantidad de cuadros por segundo. Yo puedo disminuir la cantidad de cuadros por segundo, cámara rápida, aumentar los cuadros por segundo, cámara lenta. Ya, esto es para lo automático, es sin selection set, es para usar combinaciones de cámara automáticamente. Eso no lo vamos a usar, espero que nunca. Tiene varias posibilidades, ¿eh? Varias alternativas, pero para la casa. Ahora veremos los menús de grabación. La cámara me permite varias formas de grabar. Tenemos en forma XAVC HD, el códec para esto, que es bastante más recomendable. El formato de grabación, que ahí tenemos muchas alternativas. Tenemos interlaceados y tenemos progresivos. Como nosotros vamos a ser profesionales de esta cosa, vamos a grabar en progresivo 30p o 24p. 30p es recomendable para cuando la imagen van a ser transmitida. Es decir, internet, televisión, ¿qué más? Como todas esas cuestiones que hay de transmisión de imagen. Y 24p es para proyección, es para simular la grabación que se hace en cine. La vamos a dejar en 24p. Ya ahí está ejecutándose la cámara para grabar en 24p. Y aquí apareció que está grabando en 1080, 24p. Antes estaba en 60i, ahora está en 24p. Menú de nuevo. Y la salida de video también, ahí se puede modificar, se puede modificar la salida de video. ¿Cómo lo voy a sacar? Si lo voy a sacar por SDI, por HMI, etc. Eso es con respecto a la grabación. Después cuando metamos más en detalle qué es lo que significan todas estas cosas de grabación, cuáles son los mejores métodos y todo eso, ahí vamos a volver a este cuento. Después tiene sonido, que yo ahí no me meto mucho, pero ahí aparecen todos los formatos de sonido. Aparece lo que es el display o la información que va a aparecer en el display. Si entramos al menú de display, este como rectángulo que hay ahí, que está encendido, nos va a dar la posibilidad de programar a la cámara varias informaciones que nos aparezcan solamente en el display. Todo lo que actuemos acá va a ser indicación que no se va a grabar, ni siquiera la metadata, nada. Esto solamente se graba en, o sea, solamente información que aparece en el display. Histograma. ¿Qué es lo que es el histograma? Es información como de la exposición. Si yo lo activo, me va a aparecer, voy a desactivar acá, y me aparece esa información. Que
En algún momento lo vamos a ver en detalle cómo se lee el histograma. Pero una demostración rápida. Si yo oscurezco la imagen, el histograma se va hacia la izquierda, y si yo aclaro la imagen se va a la derecha. Esa es como lectura rápida de histograma. Luego tenemos, voy a desactivar el histograma para no dejarlo encendido. Lo desactivamos en off. Luego tenemos cebra. ¿Qué es lo que es el cebra? El cebra es una indicación como rayitas de cebra. Vamos a poner en nivel 70. Este nivel lo podemos aumentar o disminuir. El cebra 50 es más o menos la carta gris. Cuando yo pongo una carta gris, debiera la carta gris aparecer con esas famosas rayitas que les digo. Ahí están las rayitas de cebra. Y el cebra 2 no tenemos nada que me esté apareciendo con rayitas de cebra. El problema de los cebras es que me indican con las rayitas solamente el valor de cebra que yo seleccioné. ¿Qué son estos valores? Los vamos a ver más en detalle, son los indicadores IRE, es decir, el nivel de reflectancia que está teniendo ese objeto que aparece con el famoso cebra. Vamos a apagar este cebra para que después lo programen cada uno como quiera. Luego vamos a entrar peaking. ¿Qué es lo que es peaking? Es un indicador de enfoque. Se pone ya sea rojo o amarillo, dependiendo de cómo lo programe, indicándome los elementos que están a foco. Ahora está amarillo, vamos a buscar en rojo, a ver si se ve mejor en la... Ahí aparece en rojo. Eso significa que todos esos elementos están a foco. Entonces es una ayuda para enfocar. Es otra de las ayudas que tiene la cámara para enfocar. Nos metemos a menú, desactivamos el peaking. Y ahí ya nos van a aparecer esas rayitas rojas. Volvemos a menú de display, entramos en display y vamos a ver markers. ¿Qué son markers? Son marcas que aparecen en el display indicadoras. Vamos a activarlo y hay marcas que aparecen al centro. Aparece esa cruz al centro para que me indique el centro de la imagen. El rango de aspecto. ¿Qué significa eso? Rango de aspecto es si voy a grabar 4 tercios, 16 novenos, aquí aparece como 15 novenos. O aspecto de cine, supongamos vamos a hacer de cine panorámico. Vamos a poner ahí cine panorámico, enter. Sacamos y me aparecen esas líneas, que lo que está dentro de las líneas es lo que sería lo que voy a ocupar en cine panorámico. Veámoslo ahora en 3/4, o sea 4 tercios, perdón. 4 tercios. Aquí es la televisión SD. Y ahí me marca entre esto y esto lo que está grabando. Y hay otras medidas de seguridad, como por ejemplo medidas de seguridad hasta donde uno tiene que tener cuidado que no se meta nada dentro de eso
porque después en postproducción puede aparecer imágenes o elementos en las imágenes que uno no desea. Aquí aparece la información de zoom. El zoom lo puedo indicar por barras o por números. Vamos a poner el número. ¿Qué significa esto? Que cuando yo hago zoom in o zoom back, me aparecen unos números ahí arriba, que es ahí 99 es que está al máximo, es decir, lo más tele, y en 0 lo más gran angular que puede esta cámara. O también puedo hacer que el zoom me marque en barras, como barritas. Y si yo hago zoom, aparece en la barrita de acá, en la barrita de ahí, aparece la información que está más tele o más angular. Eso ya depende de cada uno. A veces es conveniente poner los valores de zoom en número, porque es que hay que hacer retomas, es más fácil encontrar el 85 que en la barrita saber dónde está el 85. Por lo tanto, como sugerencia, yo prefiero hacer el zoom con número. Enfoque de focus lo puedo indicar en metros o en pie. Ahí uno se maneja mejor en los metros. El shutter lo puedo hacer segundos o en grados. Vamos a dejar en grados y me está diciendo que el shutter está a 180 grados. En una clase online vamos a explicar qué significa esto de los grados de shutter, que es más o menos lo mismo que en segundos, pero es otra información para otras cosas que de repente se necesitan. Ya. Gamma Display Assist. ¿Qué es lo que es el Gamma Display? Es el nivel de contraste con que voy a ver la imagen en la pantalla. Y por último tenemos acá el brillo, los colores que voy a tener en la pantalla o en el viewfinder, y el display que puede aparecer solamente en la pantalla LCD, o puedo hacer aparecer el display también en pantallas auxiliares. Creo que ya vimos todo lo de pantalla. El timecode, como les decía, es ese relojito que nos va indicando los tiempos de grabación. Lo puedo presetear y puedo poner valores. Por ejemplo, si yo empecé a grabar y grabé 1 hora en la cinta anterior, aquí puedo poner después 1 hora. Estos valores son horas, minutos, segundos y frame. El preset es, yo puedo presetear el valor. Aquí tengo dos alternativas. Que el relojito corra solamente cuando estoy grabando. O puedo hacer que el relojito corra cuando la cámara está encendida. Yo prefiero grabar el rec run. Cuando está en rec run, es decir,
en la cámara en los momentos de grabación, solamente en los momentos de grabación. Acá valorar, el display, revalorizarlo o el resetear. Cero, vuelvo a cero el timecode. El timecode es bastante útil, es uno de los elementos útiles que tiene la cámara. ¿Por qué? Porque ahí sabe desde dónde hasta dónde está la toma válida. Entonces, cuando uno está haciendo postproducción es bastante más fácil encontrar las tomas porque el timecode está indicado. El timecode aparece en la postproducción. Harta cosa que leer, harta cosa que aprender. Bueno, cuando uno tiene la cámara en la mano es bastante más práctico porque uno va viendo ahí mismo lo que está sucediendo. ¿Okay? Esa es poco como para saber cómo se opera la cámara.